Hola, vamos a terminar las presentaciones de esta unidad de salud y enfermedad. Hoy toca hablar de las enfermedades no infecciosas, que se diferencian, ya lo vimos, de las infecciosas porque no están causadas por microorganismos patógenos. No es, digamos, de ningún bicho que haya entrado. Hay muchísimos grupos, vamos a ver aquí 8, son parecidas a las que tenéis en el libro, no exactamente iguales. Vamos viendo una a una, ¿vale? Cada grupo. Vamos a empezar por enfermedades que tienen que ver con el funcionamiento anormal de los órganos y de los aparatos. Ejemplos, pues enfermedades cardiovasculares del corazón o de los vasos sanguíneos, el asma o la bronquitis, la osteoporosis o la insuficiencia renal. Son el tipo de enfermedades que hemos estado viendo con vuestras presentaciones cuando estudiábamos los distintos aparatos o sistemas. Otro grupo de enfermedades no infecciosas sería el cáncer. El cáncer, que se llama así como el cangrejillo, porque ya lo vieron hace muchísimos años. En la antigua Grecia, el Galeno lo describía como un tumor que se extiende por los lados mediante unas prolongaciones anormales que parecían las patas de un cangrejo. Eso está bien para recordar lo que es el cáncer, porque como tenéis abajo, pues no es lo mismo tumor que cáncer. En un tumor benigno hay una multiplicación descontrolada de las células y se forma un grupo de células que es el tumor, pero no se extienden por los demás tejidos. Entonces eso es un tumor, ¿vale? Benigno. Y se llama tumor maligno o cáncer. Tumor maligno es sinónimo de cáncer cuando esas células ya se van a extender, van a invadir tejidos cercanos, ¿vale? Como el cangrejo. Si no se extienden, si no invaden, no se llama cáncer, es un tumor benigno. El cáncer nos suele dar susto, claro, porque como veis, pues, en algunos casos causa la muerte. No es igual, os he puesto ahí los datos del 2018. Como veis, no se da igual en todas las zonas de España, ni varía igual por sexo, para que lo veamos con más detalle. Pues mira, en el 2018 el cáncer fue la segunda causa de muerte en España. La primera, os recuerdo, que fueron enfermedades del sistema circulatorio, lo que más nos tenemos que cuidar, ¿vale? Luego hablamos de cuidarnos. Y los tipos de cáncer que más muertes causaron, como tenéis ahí, pues el de páncreas es de los que tienen peor pronóstico, de los que menos se pueden resolver bien, pero muchos otros tienen solución. Fue la segunda causa de muerte en España, pero si lo diferenciamos por sexos, fue la primera para los varones, ¿vale? Y el 25% fue cáncer de bronquio y de pulmón, que sabemos un poco la causa, ¿verdad? La causa general de ese tipo de cáncer. En las mujeres, el más peligroso fue el de mama. Hubo mucha gente que fue al hospital por cáncer hace algunos años. Todos estos datos, obviamente, ahora en el 2020 van a cambiar, pero bueno, con lo que tenemos de lo anterior, pues mucha gente fue al hospital por cáncer, pero si os fijáis, el 75%, 3/4 partes, le dieron el alta del hospital porque se curaron o se mejoraron, que está muy bien, ¿vale? Cada vez hay más soluciones para esto. El tratamiento del cáncer hay varios tipos, como los que vimos para cualquier enfermedad general. Está el sintomático, que no te quita la raíz de la enfermedad, pero te evita sufrimiento, dolor. Y el tratamiento curativo, que sí te elimina la raíz del problema. Para eliminar el cáncer, la principal estrategia es quitar ese grupo de células que se reproducen cuando no les toca, células malignas, quitarlas operando. Eso se puede hacer si no hay metástasis. La metástasis es ese resultado de que un tumor maligno se ha extendido a muchos órganos, con lo cual quitarlo con una operación no se puede.
La metástasis ocurre normalmente porque no se diagnostica a tiempo el cáncer. Hay que aprender a observar lo observable, ¿no? La piel o en el pecho. Sabéis que se puede mirar y estar pendiente para que se diagnostique a tiempo. Cuando el tumor está muy extendido y no se puede operar, entonces se usan otros métodos, como la quimioterapia y la radioterapia. Ambas son la quimioterapia con drogas, con sustancias químicas, y la radioterapia con radiación. Ambas tratan de eliminar esas células cancerosas. Como esas células cancerosas son a fin de cuentas tus propias células que se han descontrolado y es un ataque a células que son tuyas, suele tener muchos efectos secundarios. Cada vez menos, porque cada vez la quimioterapia y la radioterapia son más capaces de ir directamente solo a las malignas. Pero son tratamientos complicados, ¿vale? Cada vez con más éxito. Vale, el anormal funcionamiento de los aparatos lo hemos ido viendo con otras unidades y lo seguimos viendo con las presentaciones. Del cáncer estamos hablando y también tenemos presentación de grupo. Y vamos a hablar de enfermedades traumáticas referidas a traumatismos, que son cambios en la forma o en la estructura de una parte del cuerpo por daños externos. Son las típicas. Los traumatismos los originan generalmente accidentes, un accidente doméstico, un accidente en el trabajo, los de tráfico o los de práctica de deporte, por ejemplo, ¿vale? Y de eso se encarga la traumatología, esa especialidad médica que tiene que ver con lesiones de huesos, de músculos, ligamentos, tendones, articulaciones. Los accidentes domésticos afectan especialmente a personas pequeñas y típicamente en cuartos de baño, en cocinas. Sabéis que son los sitios más propensos a que haya accidentes. Nos caemos, tenemos algún problema con la electricidad, nos quemamos, consume algo que no debes y te intoxica o te asfixias jugando con la bolsa. Por supuesto, sabéis que los accidentes de tráfico son todavía una causa importante de problemas de salud o de muerte en España y en muchos sitios del mundo, y que puedes quedar discapacitado para siempre. Hay que tener cuidadito. Y además tenemos, como hemos dicho, todavía hay muchos accidentes laborales, ¿vale? Tenemos que cumplir las normas de seguridad, tanto las personas en el trabajo como las empresas, proporcionando los suficientes equipos de protección, como estamos viendo ahora en hospitales y demás, o en fábricas, en la construcción, ¿no? Muchos problemas. Otro grupo de enfermedades son las no infecciosas, son las enfermedades endocrinas y las enfermedades metabólicas. Las endocrinas tienen que ver con las hormonas. El cuerpo produce muchas, demasiado de una hormona o le falta la producción de alguna hormona en general, ¿vale? Y las enfermedades metabólicas, que tienen que ver con errores en cómo las reacciones químicas de las células. No sé si hemos visto pocas, pero hemos hablado de la respiración celular, por ejemplo. Eso sería, si no funcionara bien, una enfermedad metabólica. Ejemplos importantes de estas enfermedades, la diabetes y la obesidad, importantes también en cuanto a frecuencia. Son muy frecuentes en la sociedad actual. He puesto ahí una imagen de las glándulas endocrinas, de algunas, aunque hay presentaciones también de los grupos que me gustaría mucho que vierais, donde hablan más de esto, ¿vale? Las glándulas endocrinas son las que son órganos del cuerpo que producen hormonas, y las hormonas son mensajeros químicos que hacen que las células se comuniquen. Por eso en el cuerpo, digamos, va todo a la vez. De eso se encarga, de la coordinación de las células del cuerpo y del órgano, se encargan el sistema nervioso por un lado y el sistema endocrino con las hormonas por el otro, ¿vale? El páncreas es una glándula que es un órgano que ya estudiamos para la digestión, porque era capaz de neutralizar el pH ácido del quimo cuando salía del estómago, si os acordáis, pero también es una glándula endocrina y produce insulina, que permite que el cuerpo regule los niveles de azúcar en la sangre. Hay otras hormonas, como la tiroides, que determina el ritmo de la actividad química del cuerpo, por eso puede hacer que vaya más rápido o más lento el metabolismo, ¿vale? Os recomiendo, ya digo, que veáis las presentaciones.
Muy bien, nos vamos ahora a enfermedades carenciales. La carencia es la falta de algo, ¿vale? Entonces son enfermedades provocadas por una alimentación inadecuada, en la que faltan algunos nutrientes. Las más importantes por comunes son alguna hipovitaminosis por carencia de vitaminas, algunos tipos de anemia, la más común es la de la falta de hierro, u otras más específicas como el bocio, que se debe a una falta de yodo. Del bocio ya hablamos antes, en otras presentaciones. De esta hemos hablado en la unidad de la nutrición. Cuando tienes anemia por falta de hierro no se pueden formar bien los glóbulos rojos, porque el hierro es parte importante de la hemoglobina del glóbulo rojo, con lo cual te va a estar agotado. Sabéis los síntomas, como el hierro está en la hemoglobina y la hemoglobina lleva el oxígeno a las células, que sirve para la respiración celular, por tanto produce energía. Si te falta eso, vas a estar más cansada, fatigado en fin, no es difícil de remediar en general la anemia. Os he puesto también como ejemplo de hipovitaminosis la falta de vitamina D. La vitamina D, que es importante para la formación de los huesos y que estén fuertes. Para los huesos es importante tanto tomar calcio como que tengamos vitamina D. La vitamina D necesita de la radiación solar. Os voy a poner también un enlace a una información sobre si en estos días de cuarentena, de confinamiento, nos está faltando vitamina D por falta de exposición al sol o no. ¿Vale? Nos vamos al grupo de enfermedades mentales. Las enfermedades mentales son trastornos del pensamiento, de la conducta o de las emociones que originan entonces un cambio físico, psicológico o problemas de integración en la sociedad. Hay enfermedades mentales más o menos conocidas como el trastorno obsesivo-compulsivo, donde tienes pensamientos y miedos con ansiedad y que para aliviarlo se alivia normalmente con comportamientos rituales, como por ejemplo lavarse las manos. Existe también otra enfermedad mental conocida, que es la depresión, que se puede dar también en niños, en niñas. Muchísimas enfermedades mentales, como veis en la figura roja, tienen tratamiento. Hay un problema asociado a las enfermedades mentales y es que como dan miedo en la sociedad, producen rechazo. Entonces hay muchos prejuicios. Cuando vemos a alguien que se comporta de forma diferente, como nos da susto, tendemos a rechazarlo y eso es una parte que nos toca aprender y trabajar, ¿no? a la gente que no sufrimos la enfermedad mental, los prejuicios. Tenéis presentaciones también de los grupos sobre enfermedades mentales, muy interesantes. Otro grupo de enfermedades no infecciosas, que nos puede pasar a cualquiera también, son las enfermedades genéticas. Y hay varios grupos, se suelen englobar como lo mismo, pero no son. Tenemos que distinguir entre enfermedades genéticas, hereditarias y congénitas. Una enfermedad genética se debe a cambios en el ADN. El ADN es el que tiene la información hereditaria, que lo tenemos en todas las células. Algunas son hereditarias y otras no, ¿vale? Y las enfermedades hereditarias son las que se transmiten de padre, madre a su hijo, a la descendencia. Si se transmiten son hereditarias, da igual el origen. Y se llaman enfermedades congénitas a las que tienes cuando naces, una enfermedad con la que naces. Y aquí pasa igual, no todas las enfermedades congénitas son hereditarias, no todas las hereditarias son congénitas, ¿vale? Entonces vamos a ver con un poquito de detalle algunas de estas. Enfermedades genéticas. Los genes que tenemos, las piezas de información hereditaria, se agrupan en cromosomas. Y a su vez el conjunto de todos los cromosomas y todos los genes se llama el genoma. Todos los genes de un organismo son su genoma. Enfermedades que solo afectan a algún gen se llaman enfermedades génicas y tenemos algunas como el cáncer, del que ya hemos hablado. Hay muchos tipos de cáncer que se deben a una alteración en un gen. El albinismo, no sé si os suena, esa incapacidad del cuerpo de producir melanina, esa sustancia que nos pone morenitos cuando nos da el sol.
y que hace que tengamos el pelo de color castaño o pelirrojo y los ojos también. Cuando te falta la melanina, tienes albinismo, ¿vale? Y eso es una enfermedad causada en un solo gen. Otra enfermedad que a lo mejor no os suena, se estudia mucho en cuarto con la genética, es la hemofilia. En la hemofilia la sangre no coagula, entonces cualquier herida puede dar lugar a una hemorragia. La hemofilia hoy en día tiene un tratamiento y no, digamos, no tiene mayores consecuencias, pero es una enfermedad génica que se debe a un gen. Enfermedades cromosómicas, las que he puesto a lo mejor no suenan mucho. Hay una que se llama el síndrome del grito del gato, porque los bebés que la tienen un llanto parecido al de los gatos. Y hay un tipo de leucemia que también tiene que ver con eso. Enfermedades cromosómicas se refiere a un cromosoma en particular o le falta un pedazo o tiene un duplicado, ¿vale? Esas cosas pueden pasar, se estudia más en cuarto, ya digo. Y enfermedades genómicas solo he puesto una que es muy conocida, que es la enfermedad del síndrome de Down, que es que tiene un cromosoma por duplicado, entonces el genoma entero se resiente. Enfermedades congénitas, ya hemos dicho que son con las que naces. Y hay dos grandes grupos, enfermedades congénitas estructurales y enfermedades congénitas metabólicas. Dentro de las estructurales, se encontraría también el síndrome de Down, por lo que hemos dicho antes, ¿vale? De que hay enfermedades genéticas que son hereditarias y otras que no, y unas congénitas y otras que no. El síndrome de Down sería una enfermedad genética y una enfermedad congénita. Naces con síndrome de Down. Otra enfermedad es la que tenéis abajo, la acondroplasia, es un tipo de enanismo con unos rasgos muy característicos, también se nace con acondroplasia. Y la otra sería la espina bífida. La espina bífida es una enfermedad que cada vez se da menos porque afortunadamente hace no muchos años se descubrió que se producía, entre otras cosas, por una carencia de una vitamina en las mujeres, en las embarazadas y las de, pues si la tienes antes de estar embarazada también. Entonces, con ese tratamiento de vitamina de una de las del grupo B, se ha reducido muchísimo la incidencia de esta enfermedad con la que se nacía y está muy bien que se resuelva, ¿vale? Enfermedades congénitas metabólicas, hay una bastante conocida, la fenilcetonuria. La fenilcetonuria también se llama PKU por la sigla en inglés y tiene es una enfermedad como de intolerancia. Si tomas uno de los aminoácidos de las proteínas, la fenilalanina, te da problemas. Esta enfermedad se diagnostica simplemente, como es congénita, es una de las enfermedades que te ven con la prueba del talón. No sé si os suena la prueba del talón, pero cuando nace alguien, ahí mismo se le saca, recién nacido, se le saca una muestra de sangre del talón y se hacen unos análisis para enfermedades congénitas. Porque la fenilcetonuria no se puede resolver, pero tiene un tratamiento relativamente sencillo. Claro, para eso hay que diagnosticarla. Y hay otros conjuntos de enfermedades congénitas metabólicas importantes, algunas son las enfermedades lisosomales. Los lisosomas los estudiamos cuando vimos los orgánulos de la célula. No sé si os acordáis, son unos orgánulos como que rompen cosas. Intervienen estas enfermedades, tienen que ver con el metabolismo en general. Pero ya digo, la prueba del talón es fundamental para unos buenos tratamientos, la calidad de vida. Vamos a terminar hablando de enfermedades profesionales, un poco. Las enfermedades profesionales, ahí tenéis, pues como su nombre indica, son enfermedades contraídas como consecuencia del puesto de trabajo. No son distintas de lo que sería un accidente laboral, que tiene más que ver con los traumatismos que hemos visto, porque estas suelen ser más progresivas. Y ahí tenéis una gráfica que con las enfermedades profesionales que se declararon entre los años 90, entre 1990 y el 2014 en España. Como veis, hay la incidencia mayor es de enfermedades causadas por agentes físicos. También hay químicos, biológicos, inhalación de sustancias, piel y cuestiones de cáncer. Los agentes físicos tienen que ver con exposición a vibraciones mecánicas fuertes que dañen las articulaciones, como esto que veis aquí, trabajando en la calle, tiene mucho de construcción, ¿vale? Vibraciones pueden ser también ruidos, todo eso serían agentes físicos, ¿vale? Ruidos,
radiaciones ionizantes o radiación ultravioleta, muchos problemas de articulaciones, de tendinitis, por malas posturas también, es decir, pueden ser trabajos más físicos, como este que tenía aquí en la imagen, o trabajos de oficina. La ergonomía, que es la ciencia que estudia esas posturas, la postura correcta es muy importante, ¿vale? Estos días, por ejemplo, mucha gente está con el teletrabajo, está pasando muchas más horas en el ordenador y es muy importante recordar la buena postura. Una de vuestras presentaciones también tiene que ver con estos temas, ¿vale? Por supuesto, también tenemos la inhalación de sustancias o la exposición a agentes tóxicos, biológicos o químicos y otros trabajos, ¿no? Las Kelly de los hoteles ya sabéis que están de reivindicación por sus malas condiciones laborales y mala remuneración. Es importante la salud en el trabajo. Cualquier trabajo, claro, como consecuencia de su actividad repetitiva, pues puede causar problemas en la salud. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y hay que prevenir. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades no infecciosas? Pues, como tenéis ahí, casi 2/3 partes, casi 2/3 de las enfermedades no infecciosas están vinculadas a un mal estilo de vida, al consumo de sustancias como el tabaco o alcohol, a una mala alimentación, a un sedentarismo, a no tener cuidado con los accidentes en casa, a no tener cuidado con radiaciones, a unas malas posturas. Se pueden prevenir con relativa facilidad. Sería fácil si no funcionara nuestro cerebro como funciona. Sobre todo que ahí también tenéis algunas presentaciones. Esto lo voy a decir mucho porque quiero que las veáis. Sobre cómo funciona nuestro cerebro, por ejemplo, para que comamos comida basura. Las del Bliss Point. Os recomiendo que las veáis. Es importante entonces mantener una buena alimentación, un buen descanso. Yo sé que estos días de confinamiento mucha gente tenemos los ritmos cambiados. A lo mejor no hay que respetar los horarios convencionales porque ya no hay que estar necesariamente en clase a las 8:15, pero aunque se duerma a distintas horas, todavía es importante un buen sueño y de calidad, aunque no sea a la hora común, ¿vale? Pero seguir durmiendo una buena hora. Y lo que nos hace falta a todos, y por eso nos tenemos que cuidar, es salir fuera a espacios verdes, que ahora mismo no podemos, evidentemente, pero está más que demostrado que tiene muchísimos beneficios para la salud mental. De las consecuencias de estar confinadas, también han hecho los compañeros ahí en los grupos presentaciones, ¿vale? José en tercero A y Laura en tercero I, creo que ha sido. ¿Cómo más podemos prevenir? Sabemos que prácticamente la mitad de los tipos de cáncer se pueden reducir siguiendo unos hábitos saludables no muy complicados. Pues no hay que fumar, ni fumar tú, ni estar con gente que fume, que te fumen al lado. Hay que evitar la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para muchísimas enfermedades no infecciosas y eso se consigue con una buena alimentación, muchas más vegetales que animales y mucho más fresco y menos procesado. Hay que tener una actividad física, ahí os pone mínimo una media horita de actividad aeróbica, de esta que no te deja hablar, ¿vale? Del corazón acelerado a diario. ¿Estamos confinados o no? Evitar el alcohol, evitar exceso de radiación solar, evitar la contaminación, que sabéis que eso estos días sí es una de las consecuencias positivas de que no estemos con los coches y con las cosas. Evitar radiación y tener la vacunación necesaria. Sabéis que hay tipos de cáncer que se previenen con la vacunación y tenerlos que te vean de vez en cuando, ¿vale? Pero para si tienes cáncer, sabéis que a partir de cierta edad las mujeres no hacen mamografía. Otra manera de prevenir enfermedades no infecciosas, el tema de traumatismos y accidentes, es aprendiendo primeros auxilios. En general habla mucho de la estrategia PAS que tenéis aquí, este dibujo de la Cruz Roja, que tiene que ver con proteger, avisar y socorrer.
Si no sabemos socorrer, hay que tener mucho cuidado con tocar a las víctimas de accidentes, ya sean de tráfico o de cualquier cosa laboral, porque hay que evitar movimientos bruscos, hay que comprobar si respiran y si no respiran, hacerle las 30 compresiones torácicas con 2 insuflaciones a un ritmo de 100 compresiones por minuto. Eso lo habéis visto, que hay hasta canciones para mantener el ritmo y evitar que se desangren con la hemorragia. Pero sobre todo, lo más rápido, avisar a los servicios de emergencia, al 112. Del resto de la unidad, pues tocaría hablar de drogas y tocaría hablar de asistencia sanitaria, de la que he ido hablando a lo largo de las presentaciones, los tipos de especialidades médicas, por ejemplo, y de trasplantes habría que hablar. Pero como hay unas presentaciones, o las va a ver, de los grupos con este tema, creo que es muchísimo más interesante que las veáis, ¿vale? Así que yo con esto terminaría mis presentaciones de la unidad. Revisarlas también en el libro, ¿vale? Bueno, hasta luego.